Muy buenas tardes a todas y a todos, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me da mucho gusto ver esta sala llena. Quisiera agradecer al cuerpo diplomático acreditado en México que nos acompaña esta tarde, a los embajadores eméritos de México que están presentes, a las autoridades de la Administración Pública Federal y de esta Cancillería que también nos acompañan. Tenemos periodistas, representantes de medios de información, representantes de asociaciones y organizaciones empresariales, tanto de México como de Argentina, y por supuesto muchas gracias a los estudiantes que siempre responden de manera muy positiva y entusiasta a las convocatorias que hacemos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este conversatorio. Este conversatorio lo hemos organizado en colaboración con la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y el Instituto Matías Romero. Lo hemos titulado, como ustedes saben, México-Argentina, 130 años de relación, construyendo para el futuro. Y bueno, en este conversatorio dialogaremos con el ministro Eleazar Velasco, que me acompaña aquí a la izquierda. El ministro Eleazar Velasco es coordinador de asesores en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. Él asiste al conversatorio en representación del subsecretario Maximiliano Reyes, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar esta tarde por un asunto imprevisto en su agenda. Ministro, bienvenido. Nos acompaña también el embajador Ezequiel Sabor, es el embajador de Argentina en México. Muy bienvenido, embajador. Conversaremos también con la doctora María del Pilar Hostos. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Superiores Navales. Muy bienvenida, doctora. Y también con él el doctor Pablo Yankelevich, profesor investigador del Colegio de México. Bienvenidos al conversatorio. Pues demos inicio directamente. Como el título nos lo dice, celebramos 130 años del establecimiento oficial de relaciones diplomáticas entre México y Argentina. Ambas naciones en estos años pues hemos construido profundos vínculos y una larga amistad, una larga historia de amistad. Y quisiera iniciar el conversatorio con un comentario general de la doctora Hostos. Doctora, nos gustaría tener de usted un comentario sobre esta rica historia entre ambos países. ¿Cuáles serían los momentos más importantes en esta relación que hemos establecido en más de un siglo? Muchísimas gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Agradezco cordialmente a la Cancillería mexicana, a la Embajada de Argentina en México, esta posibilidad de dialogar algunos aspectos claves de lo que significa la trascendencia de tener o establecer relaciones durante más de un siglo entre dos vecinos distantes, como es el caso de México y de la Argentina, y que en ese sentido la intención es justamente encontrar puntos de acuerdo, de coexistencia en esta relación en medio de dos líderes importantes en nuestra América. En ese sentido, vale la pena recordar justamente lo que es el contexto de finales del siglo XIX, la experiencia misma que están viviendo los países en la región en un momento de autodeterminación, luego del amparo que se había sentido frente o con respecto a España. Comenzamos el siglo XX y viene justamente unos primeros acercamientos que a veces o siquiera quedaron en lo que fue la etapa de los reconocimientos que se dan los países en la región. Hacemos aproximaciones de manera consular, pero llama la atención justamente una fecha para el caso de la diplomacia mexicana, como va a ser 1927, con un personaje emblemático para nuestra Cancillería, como será el caso de Alfonso Reyes. Y esta llegada precisamente a Buenos Aires para dar, si se quiere, proyección a la embajada mexicana en la Argentina, concretamente en su capital, y este punto es clave porque justamente quiero enfatizar con ustedes la manera en que estos dos vecinos distantes, Argentina y México, desarrollan o emprenden un acercamiento en materia cultural, y más adelante observaremos cómo esto se despliega en un tipo de cooperación académica que tiene alcances hasta el día de hoy. Alfonso Reyes precisamente
llega para establecer vínculos a través de ese legado cultural y concreta esto a partir de lo que se llamó Cuadernos de la Plata. Entonces empezamos a observar precisamente autores como Jorge Luis Borges y otros que van a ir sumándose tanto de la Argentina como de México en esta necesidad de conocernos a través de la historia, cada uno con su historia diferenciada. Un México con un legado imperial prehispánico, una Argentina con unas características muy, muy singulares, propias de todo un legado tanto italiano, español, muy ligado a las metrópolis europeas. En el caso mexicano empezaremos a ver diferencias, pero estas diferencias se empiezan a generar aproximaciones que justamente Alfonso Reyes, y de ahí en adelante empezaremos a observar cómo se da ese acercamiento. Otra etapa importante que me parece necesaria resaltar en estos vínculos culturales será el llamado siglo de oro del cine mexicano. El cine de oro mexicano será esa aproximación, y para muchos será importante recordar personajes como la propia Libertad Lamarque. Personajes que van a llegar y van a tener proyección y van a mostrar ya justamente en el contexto de las décadas de los 50 del siglo XX la manera en que armonizan los artistas argentinos y mexicanos y proyectan cada uno de sus aspiraciones como nación. Eso también nos acerca a una etapa importante que será justamente epicentro de este conversatorio, y será el exilio, lo que significa esta llegada muy importante de argentinos que miran en dirección al norte y que ven en medio del desarrollismo que está viviendo México una plataforma y una posibilidad de encontrar un lugar de refugio en México. Y entonces ahí yo dejaría hasta acá, maestra, un poco para que podamos seguir dialogando en lo que significará la llegada de los argentinos y esa penetración que tendrán en las universidades. Las universidades, lo sabemos, históricamente han sido el lugar de diálogo, de proyección de una idea para concretar proyectos. Y los argentinos llegan a universidades como por ejemplo la máxima casa de estudios como es la UNAM, el Colmex, otros, donde irán incursionando y irán gestando en las aulas un pensamiento de la América, del cual yo creo que posteriormente podremos ir desarrollando cómo esto decanta hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, con esta presencia y este relacionamiento de los dos países. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. Completar y detallar sobre esta importante etapa, y si usted reconoce alguna otra que haya sido importante para la profundización de las relaciones políticas entre los países. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de la República Argentina en México. Me da muchísimo gusto estar acá, no en este edificio, pero en otro edificio de la Cancillería. Yo trabajé muchos años entre los archivos diplomáticos mexicanos y argentinos. Es una historia larga, complicada, es una historia llena de desencuentros a lo largo de más de 130 años y algunos felices encuentros, y es una historia en donde muchas veces esos encuentros no tuvieron que ver con la diplomacia tradicional, tienen que ver con otras cosas. Y uno de esos desencuentros, por un lado diplomáticos, y encuentros en el territorio de las sociedades, los pueblos, las academias, las universidades, tuvo que ver con una de las experiencias más terribles de la historia contemporánea argentina, que es la última dictadura militar. Y digo desencuentro diplomático porque a lo largo de entre 1976 y 1983, que es lo que dura la dictadura argentina, México acredita a 6 embajadores, casi un embajador por año. Y en el medio hubo largos periodos con un encargado de negocios porque no había embajador. La razón de ello es un enorme desencuentro en torno a 3 asilados diplomáticos que están encerrados en Buenos Aires y la dictadura no les da el salvoconducto para salir.
Uno de esos es el expresidente Héctor J. Cámpora, lo acompaña su hijo, y el tercero de la discordia es un dirigente peronista, Juan Manuel Abal Medina, que solo a Assange la semana pasada le rompió el récord. Porque el récord de estar encerrado en una embajada lo tuvo Juan Manuel Abal Medina, estuvo 6 años y 7 meses. Rompió el récord de Haya de la Torre, que estuvo 5 años y medio en la embajada de Colombia en Lima. Pero Assange acaba de romper todos los récords. No muy felizmente la salida, ¿verdad? Bien. Lo que quiero decir es de que ese desencuentro tuvo que ver con una apertura de México a los perseguidos políticos de la dictadura militar, y México fue de lejos el principal receptor de perseguidos políticos en América Latina. No solo de argentinos, de chilenos, de peruanos, de brasileños, de centroamericanos, de haitianos, etc. En el caso particular argentino, esto tiene relevancia por varias razones. Hay una razón importante que por lo general se lo toma o no se lo advierte, que es la importancia demográfica de este exilio. Para que ustedes se den una idea, en México vivían en 1974-75 no más de 1.500 argentinos, en todo México. ¿Sí? A esos 1.500 argentinos se les suman aproximadamente 11.000. Es decir, se multiplica por 10 la población. Es decir, por primera vez hay una comunidad de rioplatenses viviendo en México de manera permanente, de manera poco feliz su llegada, porque su origen es una migración política. Pero esto hoy cobra mucha importancia, porque el origen, en buena medida, de las principales comunidades de argentinos tienen origen en aquel exilio, y la migración de ida y de vuelta hoy, en muchos casos, corre por cadenas exiliares, es decir, parientes lejanos, primos, amigos, cuyo origen está en esa llegada de 1976. Solo en el año de 1976, en el segundo semestre de 1976, llegaron más argentinos que todos los que vivían en México. ¿Sí? Llegaron 1.600 argentinos en 6 meses. Bien, evidentemente las relaciones diplomáticas no eran los más felices que se podrá uno imaginar. Y hubo, esto yo he dado cuenta en algunos de mis trabajos, con la ayuda de diplomáticos mexicanos, una extraordinaria labor de la diplomacia mexicana, extraordinaria, pero el mejor rostro de la diplomacia mexicana, salvando una vida que fue la vida del expresidente Héctor J. Cámpora, a quienes los militares querían. Héctor J. Cámpora estaba con un cáncer terminal en garganta y los militares querían que se muriera en la embajada mexicana. Después de muchas negociaciones con muchos embajadores, etcétera, se consiguió sacarlo. Y como me dijo un embajador emérito mexicano que estuvo en negociaciones del año 76, me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Les ganamos. Digo, ¿cómo que les ganaron? Los logramos sacar de Buenos Aires con un certificado médico que le daba 15 días de vida. Solo con ese certificado le dieron el salvoconducto y vivió 1 año y medio. Bien, llegó mucha gente, básicamente gente de sectores medios, de clases medias, gente con escolaridad preparatoriana, por supuesto, y universitaria, algunos de ellos. Mucha de esa gente se terminó de formar en universidades mexicanas. Y para que ustedes se den una idea de lo que yo estoy diciendo en el territorio del intercambio cultural, hace 6 años, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, organizó un homenaje de agradecimiento y reconocimiento al gobierno mexicano, en donde convocó a los rectores y autoridades de las principales universidades
que habían dado refugio a argentinos perseguidos. ¿Por qué razón? Porque la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, fundada en 1987, de 1987 al año 2012 tuvo 5 directores. Los 5 directores vivieron en México, su exilio. Es decir, esa facultad estuvo dirigido por un extraño híbrido que se llaman Argelmex. ¿Sí? Y de esto quiero hablar para terminar. Hubo mucho intercambio, hubo muchas discusiones, hubo muchas polémicas, hubo muchas cosas. Pero hay una cosa que sigue viva, y yo los invito a que entren a Internet, que es esto que se llama Argelmex. Y que curiosamente los Argelmex no son quienes decían que eran. Es decir, los exilados que llegaron acá por voluntad propia o no, sino que los verdaderos Argelmex son los que nacieron acá. Es la segunda generación. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué sucedió en México como para que haya una comunidad de ida y de vuelta que van y vienen en un exilio que no se termina nunca? ¿Qué pasó en México que no pasó en España, ni en Dinamarca, ni en Suecia, ni en Italia, en donde también hubo comunidades argentinas exiladas? ¿Por qué se reconocen identitariamente como partes de México? Bueno, para empezar, porque son mexicanos. Pero para seguir, yo creo fundamentalmente por una capacidad de esta sociedad, la sociedad mexicana, de acoger a los perseguidos y acoger a gente muy golpeada por la vida y permitir reconstituir vidas. Y en este país, la sociedad mexicana y, por supuesto, los gobernantes de este país ayudaron mucho a rehacer vidas. Pero no solo rehacer vidas es conseguir un trabajo en una universidad o conseguir un empleo, sino rehacer vidas de verdad, la vida cotidiana, la vida de todos los días. ¿Sí? Y eso es México para miles de argentinos que pasaron por aquí, miles de argentinos que se regresaron y que no terminan de despedirse, que van y vienen permanentemente y cuya segunda o tercera generación está de regreso aquí. Si ustedes entran a Internet van a encontrar cantidad de videos y de documentales en torno a Argelmex. El gobierno de la Ciudad de México en el año 16 hizo aquí, organizó un homenaje al exilio argentino en su 40 aniversario y una enorme exposición que tuvo lugar aquí en el Museo de la Fotografía. Esa exposición que se hizo acá, que la hicieron hijos de exilados y nietos de exilados, de aquí se fue a la Argentina. Es decir, fue México quien básicamente reconoció esto y de México volvió para la Argentina. Entonces, la experiencia del exilio, como lo fue para los republicanos españoles, como lo es para los chilenos, etcétera, es una experiencia de vida que ha permitido para muchos de ellos volver a nacer, literalmente, volver a hacerse gente, ser reconocido, conseguir trabajo, tener amigos, tener familias, etc. Eso permitió México. Y por eso no es solo la dimensión laboral o profesional. De eso luego podemos hablar. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Gracias a ambos doctores. Creo que hemos posicionado muy bien una primera etapa de este conversatorio con los aspectos históricos más importantes. Volveremos en una segunda ronda a ahondar un poco más en algunos temas. Ahora quisiera voltear hacia el presente y el futuro. Uno de los objetivos de la política exterior de México es diversificar y también fortalecer sus relaciones políticas y económicas con los actores que consideramos estratégicos en la comunidad internacional. Por supuesto, Argentina es uno de ellos.
Ministro Velasco, ¿cuáles considera que han sido nuestros logros más importantes en los últimos años para profundizar la relación específicamente política con Argentina y cómo vemos nuestra relación hacia el futuro? Ministro consejero de la Embajada de Brasil, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo soy también portavoz de un saludo y una disculpa del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, que desafortunadamente uno no prevé algunas cosas que surgen en la América Latina y pues lo obliga a uno a estar en otra parte en el momento que tendría que estar aquí. Desafortunadamente los funcionarios de Cancillería no hemos podido desarrollar la capacidad de clonación, entonces él pide miles de disculpas, pero me ha dado el honor de estar aquí representándolo y transmitir el mensaje que le instruyó el señor canciller Marcelo Ebrard, de decir que nos encontramos reunidos hoy precisamente para decir la importancia que el gobierno de México da a sus relaciones con Argentina, que el hecho de celebrar 130 años es un acto de regocijo que debemos hacer público y que debemos conmemorar todos juntos. Y de aquí en adelante que sea muestra de un estímulo para seguir incrementando y fortaleciendo las relaciones entre los dos países. Efectivamente, como la maestra Padilla señalaba, Argentina es un país que tiene un lugar prioritario en la política exterior de México. Durante los últimos años, quiero decir un poco, durante el presente siglo, hemos intensificado nuestras relaciones constantemente y permanentemente. De lo que podría yo destacar es la decisión en el año 2007 de firmar un acuerdo de asociación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? El acuerdo de asociación estratégica no solamente nominalmente le da un sentido a la relación entre México y Argentina, sino que da toda una infraestructura para que podamos juntos trabajar en acrecentar las relaciones entre los dos países. La asociación estratégica comprende un consejo de asociación estratégica que es presidido por los dos cancilleres y que se reúnen cierto periodo frecuentemente, cada 2 años, para revisar el estado de la relación bilateral. Está compuesto de comisiones, estas comisiones ven los aspectos más importantes de la relación bilateral, que es el diálogo político, que es el apartado de las relaciones económicas, comerciales y de inversión, y es el apartado de cooperación en sus 2 vertientes, tanto educativa, cultural, como de cooperación científico-técnica. En eso nosotros construimos día a día nuestra relación. Nos reunimos, revisamos los temas de la agenda, trabajamos sobre esos aspectos, nos comprometemos a ciertos proyectos y los llevamos a cabo. Después de cierto tiempo los revisamos, los incrementamos, los actualizamos o los damos concluidos con una gran satisfacción. Creo que esto es uno de los logros más importantes que hemos trabajado juntos en la relación bilateral. Pero también tengo que decir que la relación entre los dos países no se limita únicamente a los contactos entre gobiernos, sino que existe una simpatía, un acercamiento natural entre sociedades, entre asociaciones, grupos más informales, inclusive poderes legislativos. Para nosotros es gratificante que el próximo mes de mayo se va a realizar la reunión de la interparlamentaria entre los dos países, que complementa las acciones llevadas a cabo por los estados. Entonces, es un hecho muy satisfactorio que estamos trabajando así. Tenemos otros grupos de trabajo que se encargan de otros ámbitos prioritarios de la relación bilateral, como son los temas migratorios, consulares, como son los temas inclusive de seguridad. ¿Sí? Y no quiero también dejar pasar toda esta serie de intercambios que tenemos, a veces no formales, entre estudiantes, entre académicos, entre gente que se interesa en estudiar a los países, las relaciones, de incrementar y que se empieza a enamorar de lo que es otra realidad que
nos es importante en nuestra vida. Yo quiero compartirles una nota que llegó cuando preparábamos la participación del subsecretario en este conversatorio, que me dejó muy impactado y que reúne un poco la apreciación de que los mexicanos sienten por la Argentina, y es precisamente una referencia histórica de don Alfonso Reyes, nuestro primer embajador en la Argentina, que escribió en 1927, y perdón por meterme en los aspectos históricos, yo sé que tenía que hablar del presente, pero yo creo que sigue siendo válido para este momento, para todo aquel mexicano que llega a la Argentina y que se encuentra con esta realidad. Dice don Alfonso Reyes al llegar, tomar posesión como embajador de México, como primer embajador de México en Argentina: estoy entusiasmado y me tiembla el alma. La Argentina me recibe con una cordialidad sin expectación, con un afecto ya seguro, como a un amigo viejo. Yo creo que eso es lo más importante, que nos reconocemos como amigos y nos respetamos y queremos seguir cultivando esta amistad. Entonces, el presente es muy promisorio y yo creo que más promisorio va a ser el futuro. Excelente, ministro. Muchísimas gracias. Gracias. Además del ámbito político y con estas palabras tan sentidas, exploremos ahora el área económica, económico-comercial. México es socio estratégico para Argentina en el ámbito económico. Actualmente tenemos un comercio bilateral que supera los 3,000 millones de dólares por año. Sin embargo, ambos países coincidimos en que pues tenemos mucho más potencial para crecer. Nuestra relación comercial se sustenta en el Acuerdo de Complementación Económica AC6. Para profundizarlo y ampliarlo, estamos en una ronda de negociaciones muy importantes que esperamos terminar antes del cierre de este año. Embajador Ezequiel Sabor, ¿cuál considera que son las principales áreas de oportunidad para el aprovechamiento de este acuerdo y cuáles son los beneficios esperados para ambos países? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, a los colegas embajadores y diplomáticos que nos acompañan, al panel que nos honra trayéndonos un poco de la historia de esta relación, que es muy amplia, 130 años, es muy difícil contarlos en un rato y seguramente habrán pasado muchísimas cosas interesantes y habrá actores que se habrán llevado algún secreto muy importante de alguna tarea diplomática que les haya tocado jugar en estos momentos de una América Latina que siempre fue una América Latina convulsionada. Con respecto a la relación comercial, hablábamos mucho de lo político, de lo cultural, de lo bien que México ha acogido a los argentinos, pero hoy es imposible separar las relaciones diplomáticas si no ponemos en la balanza lo comercial. Para los países es extremadamente importante el comercio, las inversiones que se van dando, y hoy rápidamente podemos identificar algunas empresas mexicanas que están en la Argentina, identificar algunas empresas argentinas que están en México, ¿no? Entonces, Bimbo está en la Argentina, y rápidamente ustedes como mexicanos dirán, Bimbo es mexicano. Coca-Cola FEMSA está en la Argentina, y así otras empresas, como Arcor, que es una empresa muy argentina, también está en México, digamos, ¿no? Y rápidamente un argentino lo identifica. Entonces esas inversiones que se fueron dando fueron haciendo grandes los dos países, haciendo crecer ese comercio, esa posibilidad de crecimiento económico de los dos pueblos. Así como bien decían, digamos, que México permitió a aquellos argentinos que vinieron a exiliarse, en este caso en el exilio de los 70 y la dictadura, que fue un exilio muy importante, pero también en una segunda oleada que es aquella de la crisis económica del 2001 para la Argentina, que también llevó a otros argentinos a buscar un paraíso donde poder desarrollarse, y también han venido muchos argentinos a instalarse, ya no por motivos políticos, sino por motivos más económicos.
pero le ha permitido también a las empresas desarrollarse de uno y del otro lado. ¿Qué vemos nosotros con respecto a la situación actual y al futuro del comercio y de las inversiones? Si bien estamos comerciando casi 3.000 millones de dólares, eso es muy poquito para la segunda y la tercera economía de Latinoamérica. Podemos hacer mucho más todavía. Hay muchísimo para crecer en ese sentido. Y cuando a mí el presidente me designa a venir embajador a México, una de las tareas que me da específicamente es esta: desarrollemos las inversiones y el comercio con México, porque consideramos que hay un gran potencial y todavía no está explotado. Así que esa fue una tarea que él me dio en aquel momento cuando hablamos que yo ya me venía acá para principios del 2018. Pero la semana pasada estuve con él en Buenos Aires y entonces me siento y me dice: ¿qué tal? ¿Cómo vamos con López Obrador? Un López Obrador que él no conoce personalmente, o por lo menos no como presidente, digamos, ¿no? Que lo tiene de referencia y toda la información que llega, pero que no han tenido la posibilidad, como sí con otros funcionarios de la casa, por ejemplo con Marcelo Ebrard, con quien sí tiene una relación personal el presidente Macri, porque ambos fueron jefes de gobierno, uno de la Ciudad de México y otro de la Ciudad de Buenos Aires, contemporáneamente. Y esto ayuda también a la relación, porque las relaciones humanas también son parte de las relaciones diplomáticas y de alguna manera también hacen que la cosa fluya. Entonces le digo: mira, te voy a ser sincero, le digo, vos te llevabas muy bien con Peña Nieto. Sí, porque tenían como un perfil medio similar, ¿no? Incluso a mí me tocó participar de la visita que hizo Peña Nieto en el 2016, porque en aquel momento yo era secretario de Trabajo y entonces él llevó parte de su gabinete y Macri puso parte de su gabinete también, y había una muy buena relación y se firmaron muchos acuerdos de distintos tipos, de turismo, de educación. Hubo varios acuerdos que se firmaron en aquel momento. Ninguno de esos acuerdos logró dar fruto. O sea, había una buena relación personal, pero no se lograba que esto se transformara en crecimiento tanto de inversiones, tanto comercial, de turismo, de intercambio educativo, etcétera, entre los dos países. Y ahí viene mi respuesta. Le digo: mira, la verdad que nos estamos llevando mejor que antes. Y es una verdad. Y no estamos hablando de ideología, no estamos haciendo discusiones filosóficas, estamos diciendo qué es lo que pasa en lo cotidiano. En lo cotidiano, no porque tuviéramos una mala relación con los funcionarios, pero sino que esa buena relación no se transformaba en hechos concretos. Hoy tenemos una muy buena relación con los funcionarios del gobierno y lo estamos transformando en hechos concretos. ¿En qué, por ejemplo? Teníamos dos acuerdos negociados entre la Argentina y México, que son el Acuerdo de Complementación Económica 55 y el Acuerdo de Complementación Económica 6, que son acuerdos que nos permiten firmarse por fuera del Mercosur. Si bien el 55 hay una parte importante de Mercosur, digamos, pero el Mercosur permite hacer estos acuerdos puntuales con México en particular, que estaban siendo negociados durante estos últimos 3 años, y nos sentábamos y teníamos ronda y nos llevábamos muy bien, y cuando veníamos acá comíamos unos tacos preciosos, y cuando venían allá comían una carne divina que queremos que entre a México y ya va a ingresar seguramente. Tengo que pasar el aviso. Y nos llevábamos muy bien y tomábamos vino del Valle de Guadalupe y vino de Mendoza, pero no lográbamos avanzar. Y ahora hemos tenido varias rondas de negociación, algunas más formales con los negociadores, otras más informales. Incluso nos reunimos con la gente del Ministerio de la Secretaría de Economía previo a que asumieran, como para ya ir tendiendo las líneas directrices de lo que iba a venir, y nos estamos poniendo de acuerdo. Estamos avanzando muy rápidamente. ¿Por qué? Porque hay voluntad de las dos naciones en hacer cosas concretas. Y esto es importante. Yo veo un cambio en la política exterior de México con respecto a la Argentina. Cuando México dice: nosotros estamos dispuestos a mirar a Sudamérica, incluyo a Argentina, digamos, como país importante de Sudamérica, no porque el resto no lo sean, digamos, pero lo están mirando y quieren realmente tener una relación económica
mucho más fluida. Y lo estamos haciendo. Hay dificultades en esto, por supuesto. Hay sectores que uno trata de proteger de su propia economía, por supuesto que los hay. Son negociadores duros los mexicanos, muy duros son los mexicanos para negociar, pero avanzamos. Y esto yo creo que puede dar una gran ventaja para ambos. Fíjense que hay tantas cosas que nos unen que muy rápidamente cualquiera de los que están acá, si yo les pregunto un grupo de rock argentino, enseguida van a identificar uno. Si les pregunto un cantante, una canción favorita de Argentina, si les pregunto un jugador de fútbol, o sea, si les pregunto un autor literario, enseguida van a identificar uno. O sea, hay muchísimas cosas que nos unen a mexicanos y argentinos. Incluso hay 450.000 argentinos que visitan México todos los años. Es muchísimo. Es uno de los principales destinos elegidos por los argentinos. Pero hay solamente 50.000 mexicanos que visitan Argentina. O sea, hay mucho más que pudieran visitar. Pero mucha gente conoce por referencia algunos lugares de Argentina. No solamente Buenos Aires. Te dicen Bariloche, las Cataratas, Mendoza, el vino, digamos, ¿no? O sea, que es un lugar donde al mexicano le gustaría ir. Porque así como los argentinos nos sentimos cómodos, también los mexicanos se sienten cómodos en Argentina. Entonces, a partir de estos vínculos personales, a partir de estos vínculos entre los pueblos, es que podemos crecer mucho en todo lo que tiene que ver con los vínculos comerciales. Para eso tenemos que ser muy generosos ambos, porque si cada uno de nosotros se cierra en la protección de su propia quinta, de su propio terruño, después es muy difícil salir de eso. Y es lo que nos pasa ahora. Entonces comerciamos solamente este volumen que es muy chico y principalmente comerciamos automóviles. Y México no es solamente la producción de automóviles. Y la Argentina no es solamente la producción de utilitarios. Hay muchísimas otras cosas que podemos comerciar con muchísima más ventaja para ambos sectores. Así que nosotros estamos realmente esperanzados y eso fue lo que yo le transmití al presidente la semana pasada cuando me reuní con él, de que tenemos grandes oportunidades con México, pero ya no como una cuestión de meta, de faro, sino como una cuestión real y que la estamos construyendo día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, embajador. Creo que fue ideal nuestro auditorio hacer preguntas. Tendremos, después de una segunda ronda muy rápida de algunos otros intercambios, abriremos a preguntas y respuestas del público. A ustedes les entregaron unas papeletas en el momento que se registraron antes de iniciar el evento. Por favor, si quisieran hacer alguna pregunta en particular a cualquiera de nuestros distinguidos invitados, plásmenla en la papeleta y abriremos este espacio después de esta segunda ronda. La intención del conversatorio, como ya lo habrán deducido, es que hablemos un poco de todos los aspectos o ámbitos de nuestra relación. Entonces, creemos que un elemento fundamental que ha permitido el acercamiento entre México y Argentina es el cultural. En los últimos años, en México hemos celebrado que el arte y talento de nuestros mexicanos ha sido ampliamente difundido, han sido ampliamente difundidos en territorio argentino. Una exposición destacada que quiero compartir con ustedes que sucedió fue México Moderno, Vanguardia y Revolución en territorio argentino, y este mes celebramos que el Museo Nacional de Bellas Artes de la República Argentina reinaugurará una sala especialmente dedicada al arte prehispánico, y ahí se exhibirán las 22 tablas de la conquista de México. Muy importante. Doctor Yankelevich, ¿cuáles considera usted que son los elementos culturales que nos unen con Argentina, y qué acciones deberíamos de llevar a cabo pues para promover nuestras similitudes, pero por qué no también celebrar nuestras diferencias? José Vasconcelos comenzó a escribir La raza cósmica en Argentina.
es una larga gira por la Argentina, por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y las reflexiones se recogen en La Raza Cósmica, que si ustedes se acuerdan tiene un subtítulo, se llama La Raza Cósmica, Viajes por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Luego se encargó él de borrar a Chile y a borrar Uruguay, pero por otras cosas. En La Raza Cósmica, en un parrafito de La Raza Cósmica, don José Vasconcelos, brillante, dice: pobre de mi México, que a veces repugna por sanguinario, pero que solo se hace perdonar por los poetas. Son palabras casi textuales. Esto viene a cuenta de lo siguiente. México, a partir de la Revolución, coloca en Argentina a lo mejor de su poesía como embajadores. Y el primer gran que llega, ya muy consagrado, es el enorme poeta mexicano Amado Nervo, que muere en Uruguay, en el 19. Entonces, quien lo recibe en Casa Rosada es el presidente Hipólito Yrigoyen, y el presidente Hipólito Yrigoyen invita al gran poeta argentino, Leopoldo Lugones, a dar el discurso de bienvenida. Es decir, de poeta a poeta, los grandes poetas. Y Leopoldo Lugones, me acuerdo por lo que acaba de decir el embajador, dice una frase que es fantástica. Estamos en 1918 y si hoy el comercio es de $3.000 millones, en 1918 era poco menos de cero. Y dice Leopoldo Lugones al presidente argentino, le dice, mire, cuando dos países no tienen nada que venderse, ni nada que comprarse, lo mejor que pueden hacer es intercambiar poetas. ¿Sí? Y México hizo eso. Entonces, Amado Nervo se murió, vino Jesús Urrueta, llegó Melis Bolio, pasó Enrique González Martínez, el último modernista, y finalmente, ¿quién llega? Alfonso Reyes, primer embajador, 1927. A lo que voy a hacer lo siguiente. La historia de las relaciones comerciales y económicas de Argentina es una larga, México-Argentina es un largo sollozo, porque hasta 1960 prácticamente el comercio es muy poco, prácticamente irrisorio. Sin embargo, lo que crece potencialmente son las relaciones culturales. En esto que, sobre todo los mexicanos, descubrieron muy tempranamente y que hoy se llama muy pomposamente diplomacia cultural. En aquel entonces ellos se decían, como decía Alfonso Reyes, yo soy un soldado de la cultura. Yo no combatí en ninguna trinchera en la revolución, mi trinchera es la cultura. Bien, a lo que voy a hacer lo siguiente, los vínculos que tejieron esta gente, estamos hablando de casi 80, 90 años, esos vínculos siguen vivos, pero además se han incrementado por muchas otras razones. Voy a dar solo un ejemplo. México abre la primera filial internacional de Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, 1945. No es casual, nada es casual. Arnaldo Olfira Reynal, ¿sí?, director de Fondo en Buenos Aires, es íntimo amigo de don Daniel Cosío Villegas, que no necesita demasiada presentación, y ambos son discípulos de un dominicano que se llamó Pedro Enrique Sureña, el maestro de todos los maestros en México, exilado en La Plata en 1924. Bien, desde ahí comienzan a tejerse los vínculos, ¿sí? Ustedes saben muy bien, Orfila Reynal viene a México en el 48 a hacerse cargo de Fondo, ¿sí?, hasta los años 60. Saliendo de Fondo, ¿qué abre? Siglo XXI, ¿sí?
Los intercambios son insignificantes, pero importantes en el territorio cultural. Por ejemplo, decía recién la profesora, en los años 45, en la década de los 40, comienza el intercambio, a pesar de los grandes problemas arancelarios, de películas. Buena parte de esas películas tienen que ver con gente exiliada. No, ellos no se reconocen como exiliados, pero son gente que están peleadas con Eva Perón, sobre todo con Eva Perón. ¿Sí? ¿Sí? Y son artistas que han venido para acá. Bien, pero antes del cine están los libros, porque México y Argentina, a partir de la Guerra Civil Española, se convierten en los dos más importantes países en el mundo de habla hispana productores de libros. Entre otras cosas, porque se cae el mercado español y porque buena parte de la industria editorial se exilia a Buenos Aires y a México. De esto no vamos a hablar mucho, pero ustedes saben esto. De tal manera que el intercambio inicia en los primeros 40 de libros. En los últimos 40 ya comienzan las películas. Pero antes, mucho antes, hay un señor que se llamó Siqueiros y que pasó por Buenos Aires, y si ustedes van a Buenos Aires van a ver el ejercicio plástico. ¿Sí? Bien, Siqueiros junto con Daniel Cosío Villegas son los responsables de la primera exposición de plástica mexicana en el año 22. Es decir, la cultura. Vasconcelos es el responsable de la primera exposición de objetos prehispánicos en Buenos Aires que se hace en el Museo de la Plata, 1923. Es decir, esto tiene historia, mucha historia. Por supuesto de que la diplomacia en buena medida ayuda, y en este sentido yo reconozco que a partir de la recomposición del orden constitucional en Argentina, a partir del gobierno de Alfonsín hasta la fecha, hay efectivamente un feliz encuentro entre las diplomacias en el territorio de lo cultural. Puede ser mucho más feliz, pero hay un encuentro y hay acuerdos en torno a intercambios, ¿sí? Becas, proyectos de cooperación en el territorio de la ciencia, la tecnología, hoy más o menos golpeado no, pero existen estas cosas, pero son cosas relativamente nuevas, son cosas que tienen 30, 35 años, ¿sí? Y hay mucho que sucede sin pasar por la vía diplomática, por relaciones que muchas veces tenemos el apoyo de las cancillerías y otras veces no lo tenemos, y esos vínculos por redes de académicos, de científicos, de escritores, de artistas plásticos, de cineastas, de músicos, son redes que siguen nutriendo. Los gobiernos pueden ayudar a que esas redes se ensanchen, pero esas redes son sólidas y están muy enraizadas en la historia de esta relación que comienza en los 20. ¿Sí? Entonces, Leopoldo Lugones tenía razón. Lo mejor que podían hacer si no tenían nada que venderse ni comprarse era intercambiar poetas, porque ahí estaba el vínculo, es decir, el vínculo más profundo de la relación entre los pueblos. Lo que el embajador decía, a ver, ¿quién puede decirme qué día va a estar Fito Páez la próxima semana en México? ¿Sí? Eso no pasa por la embajada, seguro, no sé si Fito pasará por la embajada, pero, ¿no? Pero si bien, ¿no? Es decir, hay cantidad de vínculos que están abiertos y que en el mundo de la revolución tecnológica que vivimos las distancias son cada vez más cortas, ¿sí? Pero es lo que por ahora puedo decir. Luego si hay preguntas. Muchas gracias, doctor. Gracias por retomar el tema del exilio y la inserción de la comunidad argentina en la sociedad mexicana. Y aquí me gustaría justamente preguntarle a la doctora Hostos, o más bien solicitarle si nos puede hacer un comentario para ahondar un poco más sobre esta inserción de la comunidad argentina en México y sobre todo un recuento histórico sobre sus valiosas aportaciones al desarrollo nacional, a la vida nacional. Gracias. Sí, muchísimas gracias, maestra. Quisiera retomar que nos dio a conocer el doctor Pablo con esta idea de
Argemets, la idea del argentino que nace ya en territorio mexicano, pero donde este tejido muy fino a nivel social, pueblo a pueblo, que se gestó en más de un siglo entre los argentinos y los mexicanos, se traduce, y esto para las generaciones jóvenes que nos acompañan hoy, recordemos precisamente lo que fue el contexto de la Guerra de las Malvinas y cómo al calor de ese contexto, un poco más contemporáneo, empezamos a escuchar lo que justamente el embajador y el doctor señalaban, estas bandas de rock. ¿Por qué la necesidad de cantar en español? Como esa rebeldía de aquel que invade y es el que utiliza su lengua en inglés, y cómo desde la América Latina hay una necesidad de eso. Cantar esa inconformidad frente al que viene y al que quiere un territorio y quiere usurpar, y de esa manera se traduce en estas canciones y en estas bandas de rock. Así como mencionaron a Fito Páez, pues comenzaríamos con la lista de Miguel Mateo, Soda Stereo. Yo encantada cuando estaba preparando esto porque fue una remembranza de estos Enanitos Verdes, todo este conjunto de bandas rockeras de la Argentina, pero que siguen vigentes, y autores también, trovadores muy destacados como el recién fallecido Alberto Cortés, Facundo Cabral. ¿Qué sería Alberto Cortés sino con la proyección que surgió desde acá, desde este México? Hasta honoris causa, tuvo un doctorado en honoris causa de la Universidad de Puebla. ¿Por qué? Por el contenido de sus letras. Y podríamos avanzar más en esta combinación. También el doctor mencionaba lo que fue este contexto del cine de oro mexicano, que tiene su punto de declive, pero que va a tener otro punto de ascenso, y lo conocemos y será a través de las novelas. Entonces México, la Argentina, Venezuela, empezarán este auge con las novelas, y empezarán a surgir personajes que serán muy queridos en Argentina, como será la propia Verónica Castro. Y claro, mencionaríamos más figuras, hasta Netflix nos ayudó recientemente con la imagen de Luis Miguel, y entonces hasta para el turismo sirve buscar estos lugares claves, que si la mamá estuvo en Argentina, que dónde se quedó la mamá de Luis Miguel, y entonces sirve para el turismo, ¿no? Y les quiero agregar otro dato, y de pronto ustedes, si tienen hermanos o generaciones adolescentes, la serie Soy Luna. Soy Luna es todo un fenómeno del mundo de Disney, Disney Junior. Yo lo digo por mi hija, tengo una hija de 10 años, incluso me atreví a hacerle hasta una entrevista el fin de semana. Le dije, ¿me puedes comentar algo de Soy Luna con respecto a este conversatorio? Y me decía, mira, surgió primera temporada 2015. Y le digo, ¿y qué expectativa te generó? Y justamente mi hija tenía un referente: mamá, llévame a Buenos Aires, hay que ir a Puerto Madero. Yo decía, ¿de dónde sacó Puerto Madero? El día que me dijo Puerto Madero, gracias a Soy Luna, el mundo del patinaje, la niña mexicana que sale de Cancún, y este referente en materia turística fue fantástico, que sale de Cancún, que viaja a la Argentina, a Buenos Aires, y empiezan estos intercambios donde se ve incluso esta combinación de nuestro lenguaje tan diferenciado. Hablamos español, pero para el argentino es entre chula y chido, perdón las expresiones, introducir las palabras mexicanas, pero de vuelta también las expresiones argentinas entre los jóvenes hoy en día. Entonces todo este marco es parte de esta nueva cultura donde se ve claramente este tejido fino. Lo que les comentaba ahorita del programa Soy Luna, 3 años, el auditorio lleno, abarrotado acá, de niños que querían ver esto, a la mexicana que triunfaba en Argentina, y a los argentinos, a unos jóvenes talentosísimos que tenían la posibilidad y que venían acá. Y que esto alentó a una empresa, por ejemplo, como Aeroméxico, a que las corridas fueran ahora 4 corridas a la semana, Cancún, Buenos Aires, de manera directa. Aunado a que diariamente tenemos vuelos Buenos Aires, Ciudad de México. Todo esto hace parte, y lo decía también el embajador con mucho gusto, con empresas como Bimbo, que entienden el desayuno del argentino. ¿Qué sería el desayuno del argentino sin una luna? ¿No? Un mate o un café. Y Bimbo diseña este tipo de alimentos aunados a, no sé, el grupo, habría que ver la figura, la proyección de empresarios como Carlos Slim. Ahorita lo decía el embajador, ¿qué más podemos intercambiar? Y la clave nos la dan justamente la sociedad mexicana-argentina, haciendo intercambios muy interesantes entre equipos de fútbol, que tenemos varias lecciones que dar, ¿no?
entre dos gigantes, dos actores relevantes en el continente, en este ámbito, pero también, como lo decíamos, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las telecomunicaciones. Y creo que hay todavía mucho por hablar en esto que yo traduciría, ya para cerrar, en esta categoría de geocultura. Nos podemos explicar desde una geocultura muy particular, con todas nuestras diferencias, pero que en el caso de la Argentina y México nos hace complementarios. Lo que observamos es que pueblo a pueblo se vuelven complementarios y la música de aquí a allá se traduce en espacios de complementariedad que se vuelven sonoros y gustan entre nuestra gente. Eso lo tenemos que aprovechar un buen corte de carne, a veces ese buen restaurante argentino que tiene tanta proyección y prestigio es con un corte mexicano, ¿no? Ahí están todas estas combinaciones, pero también estas muy buenas intenciones que se hacen en materia diplomática, no solo cultural, sino que se lleva a cabo en esta diplomacia política necesaria y recurrente y existente entre estos dos países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Embajador Saboura, a partir de todos estos elementos que hemos escuchado, estas aportaciones, y yendo un poquito más allá de la relación bilateral, volteando hacia la región latinoamericana, en México consideramos que el futuro de la región no puede entenderse sin la estrecha vinculación de países como México y Argentina. Nos gustaría conocer su perspectiva sobre su opinión, sobre cuáles serían las áreas de oportunidad, pero también los retos que tienen ambos países para insertarse como líderes, digamos, en la región hacia el futuro. También de este mercado y de las relaciones que tengamos con él, porque ahí tenemos socios muy estrechos como lo son Brasil, Uruguay y Paraguay. Pero sin perjuicio de ello, tenemos muy buenas relaciones, excelentes relaciones, con los países que han formado la Alianza del Pacífico. Y ahí, digamos, Chile, Perú, Colombia y México han logrado armar un mercado que se va desarrollando, que va generando oportunidades comerciales, donde la Argentina también está muy interesada en esa participación. ¿Qué es lo que vemos con respecto a Latinoamérica, digamos? Nosotros vemos que hubo grandes bloques que se han conformado en el mundo que han sido muy eficientes desde el punto de vista económico, pero Latinoamérica nunca ha terminado de conformarse como un bloque, ¿no? O sea, hay países como por ejemplo Chile, que tiene muchísimos tratados de libre comercio firmados con una gran cantidad de países, y hay otros que tienen menos, como es el caso de Brasil, digamos, que ha tomado otra política distinta. Pero mismo entre Latinoamérica no hemos logrado conformar un mercado, ¿no? Decir, bueno, primero nos vendemos entre los latinoamericanos, primero nos fortalecemos entre los latinoamericanos y salimos a competir contra el mundo, contra otros bloques desde la unidad latinoamericana. Creo que eso es una oportunidad y una ventaja que todavía existe y es el futuro de lo que va a venir. En algún momento nos vamos a dar cuenta, como nos venimos dando cuenta, que nuestras economías no son competitivas sino complementarias. Tiene la gran posibilidad Latinoamérica de ser el gran productor de alimentos del mundo, para un mundo que va creciendo y que cada vez requiere mayor cantidad de alimentos y de calidad. Y si nosotros nos entramos a pelear porque el vino chileno, porque el vino argentino, porque la carne brasilera, la carne uruguaya, la carne argentina, digo, son complementarias las economías. Nosotros podemos ser un gran motor en el mundo, tenemos una gran oportunidad, pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo y ahí es donde los políticos tenemos que actuar fuertemente. Yo creo que ahí tenemos una de las grandes oportunidades y si Dios quiere vamos a poder ver una Latinoamérica que vaya uniéndose en un gran bloque. Por supuesto que respetando nuestras individualidades, no quiere decir mezclado, quiere decir unidos y quiere decir tirando para el mismo lado. El otro día estaba dando una charla en la Universidad de Anáhuac con respecto al intercambio de estudiantes. Y bueno, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires y eso implica para mí todo un orgullo, y sobre todo la relación que tiene la Universidad de Buenos Aires con la UNAM, que
que tú bien comentabas, ¿no? Pero lo que tratábamos era demostrarle a los estudiantes de la universidad que había otras posibilidades en un intercambio, en un semestre o incluso para hacer carrera de posgrado que se podían hacer en la Argentina con mucho éxito, porque sobre todo este tipo de estudiantes, en su gran mayoría, elegía Estados Unidos o Europa para ir a hacer este tipo de intercambio. Entonces yo le decía que el mercado latinoamericano es un mercado hacia el futuro, y quien conozca hoy Latinoamérica de cerca, quien haya vivido en otro país latinoamericano, a mí me pasaba, la experiencia mía de ser embajador en México y la experiencia de haber estado en México me va a servir para toda mi carrera profesional. Aquel que haya podido irse a formar a Chile, a la Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, va a tener un conocimiento de Latinoamérica que para el futuro va a ser muy importante, porque ahí está el futuro. Entonces, yo creo que esto es de destacar, creo que ahí tenemos una gran oportunidad, que no hay que vivirlo como relación comercial México-Argentina, Argentina-México, sino hay que empezar a verlo como algo muchísimo más global y ver cómo nos vamos haciendo complemento uno con otro. Y ahí es donde nosotros vamos a sacar las ventajas. De hecho, la posibilidad de crecimiento de Latinoamérica es mucho más grande que de otros países. Por ejemplo, Europa, que si bien son países desarrollados, su tasa de crecimiento tiende a ser mucho más chica, por su propia condición, digamos. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos mucho más rápidamente y mucho más fuerte, y eso creo que es algo interesante para aprovechar. Y volviendo a que es mucho más fácil relacionarse en una cultura latina, en una cultura que nos es amigable, en un idioma que nos es amigable, ¿no? Es mucho más fácil insertarse en esa sociedad latinoamericana que en una sociedad que, si bien puede tener algunas raíces en común, como puede ser la europea para muchos de nosotros, pero igual seguimos siendo siempre foráneos, ¿no? Aun cuando tengamos raíces de inmigrantes europeos en nuestros países, cuando vamos a esos países seguimos siendo como de afuera. En cambio, cuando vamos a un país latinoamericano, enseguida somos como de adentro, como uno más. Y yo creo que esas son grandes ventajas que no solamente son en lo personal, sino para el sector empresario, pero también para el sector político. Muchas gracias, embajador. Ministro, complementando el comentario, la respuesta del embajador, ¿cuáles podrían ser las acciones entonces a seguir en el corto y mediano plazo para lograr una mayor integración económica en la región, ahora desde el punto de vista México? Y me gustaría también si nos pudiera platicar un poquito más sobre oportunidades en materia de inversión. Es uno de los objetivos que tiene México, aumentar la inversión extranjera directa. Quizás podríamos ahondar un poco más sobre esas oportunidades que tenemos para que Argentina aumente inversión en México. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo empezaría por la segunda pregunta. Algo que debemos señalar aquí, que me llamó mucho la atención, es que en los registros de la Secretaría de Economía de México, Argentina es el primer inversionista entre los países de América Latina en nuestro país. ¿Sí? Eso habla del importante papel en la actividad económica que tiene Argentina. Su presencia está en sectores claves, de manufacturas, la empresa Tequín, Accor, como bien lo señaló el señor embajador, son de las principales empresas argentinas que tienen actividades en México. Igualmente, los principales grupos mexicanos tienen actividades en la Argentina, en sectores claves como telecomunicaciones, químicos, farmacéuticos. Eso es nuestro valor, nuestro activo más importante en este momento. Yo creo que tenemos que trabajar juntos, Cancillería, Embajada de nosotros y Cancillería en Buenos Aires, para darles el marco normativo favorable y facilitar que lleguen nuevas inversiones. Yo creo que los mercados hablan por sí solos. El señor embajador señalaba la segunda y la tercera economía más importante de América Latina, con un comercio relevante, pero que no va de acorde a sus capacidades.
Entonces es un trabajo conjunto que estamos haciendo y que está en marcha. La activación de negociaciones, vamos en la cuarta ronda del ACE6, tiene precisamente ese objetivo: ampliar el comercio, a incrementar las facilidades, reducir los aranceles para que en algún momento hablemos de un tratado de libre comercio. El libre comercio por sí mismo viene aparejado de las inversiones. Sí, es un estímulo para las empresas llegar a invertir. Y nosotros tenemos las ventajas competitivas necesarias. Somos jugadores en el mercado internacional en muchos sectores. Entonces yo creo que tenemos el capital para hacerlo, y lo que tenemos que hacer un poco, gobiernos, es dar las facilidades, incentivar al sector privado para darse cuenta de las oportunidades que ofrecen ambos mercados. En este sentido, la segunda pregunta va ligada un poco al tema del liderazgo de México y Argentina hacia la integración regional. El señor embajador ya hablaba de que son socios del Mercosur, nosotros somos activos en la Alianza del Pacífico. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Qué nos hemos planteado en los últimos meses inclusive, y ratificado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mirar hacia el sur, ¿sí? Fortalecer nuestras relaciones con América Latina, con América del Sur. Y ahí tenemos estos grandes activos, que es la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Tenemos que recordar que ya nos hemos dado cuenta del potencial que tiene unir estos dos bloques. Y precisamente la Argentina fue un precursor de esto. Hay que recordar que el 7 de abril de 2017 se firma una hoja de ruta para poder hacer converger los dos bloques, precisamente en Buenos Aires. Y esto viene a fortalecerse el espíritu de trabajar en ese sentido en la pasada reunión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, en 2018, julio de 2018. Ahí se da un primer encuentro entre mandatarios de la Alianza del Pacífico y del Mercosur. Entonces vamos trabajando en sentido positivo. ¿Qué tenemos que hacer? Avanzar en esa hoja de ruta, ¿sí? Darnos cuenta del potencial que brindan estos dos mercados, convencernos, tratar de superar las diferencias que siempre están presentes entre algunos grupos, sectores de la economía, grupos de poder, de oposición, de opinión inclusive, que no están favorables al libre comercio. Pero yo creo que las ventajas son mucho mayores que las desventajas. Y en ese sentido tenemos que apostarle en hacer converger estos dos. Y ahí tenemos un gran aliado que es la LADI. Sí, la LADI puede servir muy bien como secretariado técnico para orientar el proceso de convergencia y hacer del Mercosur y la Alianza del Pacífico un bloque muy importante. Alguien señalaba, es muy difícil, Mercosur tiene más de una década negociando con la Unión Europea y no avanza. Eso no es un inconveniente. Yo creo que este tipo de argumentos no deben de venir a la mesa cuando estamos negociando entre naciones hermanas, entre naciones que nos identificamos con capacidades económicas similares y que nos reconocemos como complementarias. Yo creo que tenemos que trabajar ahí, tenemos que utilizar todos los recursos, y el convencimiento del gobierno de México es en ese sentido. Claro, por favor. Quiero agregar un dato que me parece importante, que es una modificación que se hizo a partir de este gobierno, a partir de diciembre, que es que hoy en las negociaciones que nosotros estamos teniendo entre Argentina y México, no solamente participa la Secretaría de Economía mexicana y sus negociadores, sino que también participa la Cancillería, o sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces la política exterior de un país dice, bueno, a nosotros nos interesa la relación con Sudamérica. Y ahí hay un hito. Y la política va hacia ahí.
Pero por el otro lado la economía dice, no, pero yo tengo el sector automotriz que quiere protección de tal manera, o quiero negociar los alimentos de tal otra. Y a veces esas dos políticas que se marcan en una secretaría y en otra, no hablo de la Secretaría Mexicana, hablo de los ministerios de todos los países que podamos representar, porque lamentablemente los gobiernos son así, no están coordinadas. Entonces nosotros vimos con muy buenos ojos y hemos avanzado mucho a partir de que las dos secretarías están sentadas. Es cierto que la Secretaría de Economía es la que lleva la negociación porque estamos tratando sobre un tema de un acuerdo económico, pero mientras tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores también está presente para marcar y no apartarse de eso de que realmente México quiere tener una relación, en este caso en particular con Argentina, lo hago mucho más amplio, digamos, ¿no? Con todo Sudamérica. Entonces, ahí se van viendo también muchos frutos. De la misma manera, Argentina sienta a su Cancillería y sienta a su Ministerio de Producción. Entonces tenemos los dos actores en la mesa, de cada lado, que pueden tomar decisiones mucho más rápidamente sin apartarse de esta política directriz o rectora. Y eso es un cambio que la verdad que nosotros felicitamos y agradecemos muchísimo. Muchas gracias, embajador. Gracias, pues hemos concluido esta segunda ronda. Quisiera abrir ahora espacio para preguntas y respuestas.